Hola contadores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Desconta. Hoy aprenderemos un poco sobre el bono 14. Para iniciar, veamos qué es el bono 14. A este también se le conoce como bonificación anual para trabajadores. Es una obligación que debe de pagar el patrono a sus empleados o trabajadores durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si te preguntas por qué es una obligación, este se estableció en el año 1992 a través del decreto 42-92 del Congreso de la República, en el periodo del expresidente Serrano Elías. En este decreto puedes encontrar toda la información sobre el bono 14. Si gustas leerla, abajo en la descripción del video te dejo un enlace directo para que puedas descargarla. Ahora pasemos a ver un ejemplo. Para esto vamos a pasar a leer un asiento, el cual nos describe: hoy 31 de marzo en horas de la tarde se le dieron las gracias al mensajero de la empresa, señor Panza Floja, quien venía trabajando en la misma desde el 1 de agosto del año antepasado, devengando un sueldo inicial de 2.900, habiendo tenido aumentos de 100 el 1 de enero del año pasado y el 1 de enero de este año. También trabajó 93 horas extras en el mes de enero, 50 horas extras en el mes de febrero y 20 en el mes de marzo. Si lo analizamos, podemos observar que la empresa ha despedido un empleado al cual deberá de pagarle el bono 14. Si te preguntas qué información necesitamos para obtener el bono 14, es muy sencillo. Necesitamos el tiempo que viene trabajando nuestro empleado, el sueldo ordinario que ha venido devengando, el cual nos lo describe nuestro ajuste. Primer paso: obtener el total de días que se le debe de bono 14. El bono 14 se calcula del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año y al empleado se le debe de pagar el promedio del sueldo que ha venido devengando durante 12 meses. Si en dado caso tiene menos de un año trabajando en la empresa o por algún motivo fue despedido, su pago de bono 14 será proporcional al tiempo que viene trabajando. Hagamos de cuenta que tenemos una gran empresa llamada Chanats y que este chamo trabaja para esta nuestra empresa. Lo contratamos el 1 de agosto del año antepasado. Del 1 de agosto del año antepasado, fecha en que inició sus labores en nuestra empresa, al 31 de junio del año pasado, ya se le pagó su bono 14. Si tu pregunta es por qué, recordemos que el bono 14 se calcula del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. No se lo podíamos calcular desde el 1 de julio del año antepasado porque él inició a trabajar el 1 de agosto. Y si por algún motivo no sabes el orden de los meses, observa el calendario. El mes de julio está antes que el mes de agosto, razón por la cual se le calcula del 1 de agosto del año antepasado al 30 de junio del año pasado y se le pagó. Ahora vamos a calcular el del presente año. Vamos a observar el calendario. En este nos colocamos en el mes de julio y haremos de cuenta desde este mes en adelante hasta diciembre es parte del año pasado. Ahora vamos a enero, el cual forma parte del presente año hasta el mes de marzo, mes en que nuestro empleado fue despedido. Lo que nos prosigue es contar los días de cada mes. Contaremos desde el 1 de julio del año pasado, que es la fecha en que se inicia el cálculo para el bono 14, hasta el 31 de marzo del presente año, fecha que fue despedido. El mes de julio tiene 31 días, agosto 31 días, septiembre 30 días, octubre 31 días, noviembre 30 días. Diciembre 31 días. Todos estos que tomamos en cuenta son meses del año pasado. Ahora pasemos a tomar en cuenta los del presente año. Enero 31 días, febrero 28 días, marzo 31 días. Al realizar la suma de todos estos meses, obtenemos un total de 274 días, que son el total de días que se le deben por concepto de bono 14. Esto que acabamos de realizar es el primer paso para obtener el bono 14. Segundo paso: obtener el promedio del sueldo devengado. Ahora, como segundo paso, vamos a obtener el promedio del sueldo devengado del 1 de julio del año pasado al 31 de marzo del presente año. Veamos lo que nos describe nuestro ajuste. Si observas, nuestro empleado tenía un sueldo inicial de 2.900 el año antepasado, pero el 1 de enero del año pasado le aumentamos 100, lo que significa que desde el año pasado él viene devengando 3.000 de sueldo ordinario. También nos describe que este año, el 1 de enero, también le aumentamos 100, lo que significa que actualmente tiene un sueldo ordinario de 3.100. Para nosotros obtener el promedio, vamos a tomar
tomar los sueldos que ha venido devengando del 1 de julio del año pasado al 31 de marzo del presente año. Del 1 de julio al 31 de diciembre del año pasado venía devengando 3.000 y del 1 de enero al 31 de marzo del presente año un sueldo de 3.100. Lo que haremos como siguiente es sumar estos valores. Al final obtenemos un importe de 27.300, que será el total de sueldos devengados durante los 9 meses. Como lo que nosotros necesitamos es el promedio de lo ganado por mes, lo que haremos es dividirlo entre los 9 meses que ha laborado para nuestra empresa, desde el 1 de julio del año pasado hasta el 31 de marzo del presente año, fecha en que está siendo despedido. Realizando este procedimiento obtenemos un valor de 3.033.33, que es el promedio de lo ganado por mes durante estos 9 meses. Repasemos lo que hemos realizado. Hemos obtenido el total de días que se le deben de bono 14 y el promedio de lo que ha ganado por mes durante los últimos 9 meses que ha venido trabajando nuestro empleado en la empresa. Estos dos pasos anteriores son esenciales para obtener el bono 14. Ahora pasaremos a realizar el último paso para la obtención de los resultados. Regla de 3. Sí, utilizaremos una regla de 3, eso que viste posiblemente en la secundaria básico o a como se le llamen en tu país. La neta que sí funciona. Nos decimos, si por 365 días le corresponden 3.033.33 de bono 14, en 274 días, ¿cuánto le corresponderá? Multiplicamos en diagonal los 274 días por 3.033.33 y lo dividimos entre 365 días. Realizando este procedimiento obtenemos un importe de 2.277.08 que deberá de pagársele a nuestro empleado por concepto de bono 14. ¿Recuerdas el decreto 42-92 que mencioné al principio del video? En su artículo 2 nos describe lo siguiente: la bonificación anual será equivalente al 100% del salario o un sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes para los trabajadores que hubieran laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Si analizas lo que nos describe, nos da a comprender que si nuestro empleado, en este caso, trabajase del 1 de julio del año pasado al 30 de junio del presente año, en este caso sería un año ininterrumpido. El importe a pagarle sería el valor de un mes de sueldo ordinario, siempre realizando el promedio si en dado caso ha tenido aumentos. En el ejemplo que acabamos de realizar es un año interrumpido, por así decirlo, es decir que por cierto motivo le hemos despedido. Antes de que llegara al 30 de junio, a nuestro empleado le calculamos el bono 14 sobre esos 9 meses que trabajó antes de llegar al 30 de junio. En resumen, realizamos dos pasos. 1. Obtuvimos el total de días que se le deben de bono 14. 2. Obtuvimos el promedio que ha venido ganando por mes durante 9 meses. Si lo que gustas es registrarlo en tu cuadernillo de 2 columnas, hacemos lo siguiente. Cargamos en el debe la cuenta bono 14, que representa una pérdida para nuestra empresa o un gasto. En el haber, abonamos la cuenta bancos. Con esto hacemos referencia a que se le pagó con un cheque. Luego registras el importe que hemos obtenido de bono 14. Mi nombre es Walter, espero me haya dado a comprender. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes escribirla en la caja de comentarios.